en la Cámara Legislativa Provincial, la doctora Victoria Boto. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Gonzalo, Caro, buen día para ustedes, para todo el equipo de la radio. Gracias ¿Qué tal? Buen día. por atendernos, Victoria. Victoria, la sesión de la legislatura, más allá de lo que duró y todo eso, es una sesión que tal vez nosotros que somos los que andamos opinando, podría ser vista como una sesión negra, digamos, para el oficialismo. Muchas leyes que salieron en contra de lo que el bloque oficialista pretendía. El avance de la reforma, o sea, más bien la abrogación de la ley de reforma constitucional, la ley de goteo, que aunque salió un poco más ajustada, pero igual tuvo 9 votos, la suspensión de las cuestiones vinculadas a las resoluciones del gas, la comisión legislativa para investigar las cuestiones de Leo Labs. Hubo varias cuestiones en donde la oposición pareció marcarle el rumbo al oficialismo. Bueno, fue una sesión compleja para nosotros también, ¿no? Porque había muchos temas importantes, veníamos de muchas semanas de trabajo en comisiones, atendiendo un montón de situaciones urgentes que tiene la provincia, Gonzalo. Nos habrán visto como legisladores recibir los reclamos de ustedes, recibir a los docentes, recibir a los policías retirados que no están cobrando sus jubilaciones, los policías territoriales. La verdad es que no paramos de recibir quilombos Claro. en la legislatura durante 2 semanas, así que era una sesión compleja y un poco lo que venimos planteando también desde el bloque legislativo del Partido Justicialista es que la provincia está en piloto automático y cuando no hay conducción o no hay lineamientos claros de hacia dónde se va y no se sientan en una mesa a resolver los problemas desde el Ejecutivo, y bueno, la legislatura va a estar ahí, ¿no? Marcando un poco la agenda y tomando decisiones, porque en definitiva para resolver todos esos quilombos hay que tomar decisiones, es así. Ahora, es una situación compleja, ¿no? Porque en definitiva lo que termina ocurriendo es que la Casa Legislativa está en algún punto involucrándose en la gestión diaria del gobierno. No, no es la gestión diaria, no, para nada. De hecho, si nos tenemos que involucrar en la gestión diaria hay mucho más para abordar, pero no. Es en los grandes trazos y siempre en facultades que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la ley de transferencia automática de los fondos, tanto a los CEF como a los municipios. Y era una deuda histórica que tenía esta provincia, Gonzalo. Yo lo dije el día de la sesión, todos los intendentes, incluso el propio Gustavo Melella, hoy gobernador, como intendente de Río Grande, peleaba por una ley de goteo. Sí. Todos los intendentes pelearon por una ley de estas características. ¿Por qué? Porque es un conflicto histórico en la provincia. Desde el año 2007 los recursos se transferían en forma diaria, y yo también lo expliqué en la sesión con un Nokia 1100. Digo, 2007, contabilidad en libros, de esos libros de tapa dura, se acordarán todos de las no sé cuántas columnas, Claro. archivos en bibliorato, carga manual de datos, poco desarrollo de la tecnología, la facturación era en papel, con papel carbónico, y en esas condiciones en el 2007 la transferencia era diaria. No hay excusa 20 años después con una revolución tecnológica en el medio para decir que no te dan los tiempos para que sea diario. Y obviamente que la defensa de la provincia es que no dan los tiempos, porque no puede decir yo uso esa plata, porque eso es malversar fondos. Entonces, terminemos con esta discusión histórica, Sí. le enviemos como corresponde los recursos a los municipios y a partir de ahí la provincia planifica sus finanzas. Y se termina con un frente abierto de conflicto que terminó en esta provincia con 4 o 5 presentaciones en el Superior Tribunal de Justicia. El propio Federico Ciurano, cuando era intendente, que hoy votó en contra de la ley de goteo, le hizo una denuncia penal a Fabiana Ríos por retenerle fondos de coparticipación. Entonces, bueno, ha sido un conflicto histórico. Lo que sucede es que cuando están en el municipio, miran su necesidad, entonces necesitan la ley de goteo. Cuando llegan a la provincia como legisladores o como gobernador, miran su realidad, entonces no quieren la ley de goteo. Eso es lo que pasa. Pero la verdad es que de cualquier lado que se lo mire, es cerrar un frente de conflicto histórico en la provincia. Ahora, y para mí eso es positivo para todos. Victoria, la situación entonces, o la lectura que ustedes hacen es que la cuestión de los tiempos o la tecnología, lo que fuera, es como una excusa que pone el gobierno. Entonces lo está haciendo a propósito. Sí, absolutamente, pero Gonzalo, hoy tenemos la facturación digital,
los datos en tiempo real de lo que ingresa a la provincia. Sí. Está todo automatizado. Pero si lo está haciendo a propósito, ¿no se configura una situación similar a la que tuvo en su momento el ex gobernador destituido Jorge Colasso? Y en realidad, bueno, habría que volver a historizar un poco las razones, las verdaderas razones del juicio político a Colasso, que no fue por eso, ¿no? Pero bueno, No, bueno, pero está fue un bien. juicio muy político Sí. el de Jorge y bueno, creo que la provincia no puede atravesar otra vez ese tipo de discusiones. Por eso la ley de goteo también le pone claridad a todo, Ujú. porque le da un procedimiento, le da tiempos y te da herramientas. Yo, municipio, no voy a hacer un juicio político contra un gobernador porque no me mandan a fondo. La ley misma me dice qué tengo que hacer. Le voy a poner multa, le voy a poner intereses por la demora y puedo ir a la justicia a denunciar el incumplimiento de la ley, ¿no? Sí. Que eso hoy no está. Hoy los intendentes van al Superior Tribunal de Justicia y se hace una audiencia conciliadora. Y no hay incumplimiento legal, porque no tenés una ley. Es una resolución del Ministerio de Economía la que dice cómo enviar los fondos. Claro, ahora, la lectura que hace el oficialismo plantea un Hoy le escenario... embargo las cuentas a gobierno, qué sé yo, te da herramientas la ley, Sí, ¿entendés, Gonzalo? sí, Que no es juicio político del gobernador por porque no me eso. manda la plata. O sea, lo que vos estás planteando es la voluntad, por lo menos, del bloque del Partido Justicialista, que es del cual vos podés dar respuesta, no es conducir al gobernador a una situación sin salida en la que tengamos argumentos para enjuiciarlo. El No, oficialismo la ve distinta, porque el oficialismo sí para piensa que esto genera condiciones para que eso pueda llegar a ocurrir. que la ley de goteo genera condiciones para eso Y y porque mira, es, la porque es verdad de es que no lo imposible expresaron en cumplimiento, dicen ningún lado. ellos. En la comisión cuando vinieron a discutir la ley, lo que dijo el ministro fue la cuestión de los tiempos, porque la contaduría, porque la tesorería, por eso te digo, la cuestión de los tiempos no es una excusa. Y hoy tenemos todo automatizado, pero no plantearon eso de que era imposible cumplimiento para la provincia. Los representantes del Ejecutivo en la legislatura no dijeron que era imposible cumplimiento. Bueno, No sé para afuera qué es lo que dicen, digamos, pero en el debate legislativo lo único que plantearon es la dificultad de los tiempos. Bueno, ahora, esa fue una de las normativas que seguramente uno piensa que el gobernador las va a vetar. Ahí seguramente haya que trabajar para ver si se consiguen las voluntades para una insistencia, Victoria, porque creo que lograron 9 votos, ¿verdad? Sí, con 9 votos y obviamente que ya estamos trabajando para poder conseguir el acompañamiento para la insistencia, ¿no? En el caso de que haya veto. Nosotros calculamos que tanto la derogación de la reforma como la ley de transferencia a los municipios van a ser vetadas. Claro. Bueno, en el caso de la ley que del autor es Jorge Lechman, de anulación de la ley de reforma constitucional, ahí Igual, déjame, sí. perdón, Gonzalo, déjame decirte esto. La contradicción de que cuando sos intendente bregás por la ley de goteo y hoy tenés la ley de goteo, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿La vas a vetar? Sí. ¿Viste? Bueno, me obliga... Hay una contradicción enorme ahí. La vocación por gobernar la provincia del Partido Justicialista es histórica e innegable. Obvio. ¿No te preocupa que puedan llegar a estar en la misma situación en 2 años, en 4 años, No. en el tiempo que sea? No. ¿Por qué no? No, para nada, porque no son recursos de la provincia. Insisto con esto, Gonzalo, son recursos de los municipios. Sí. La provincia tiene que empezar a acomodar su realidad de acuerdo a los propios recursos. No son recursos de la provincia. Entonces, la verdad, listo, se descuenta lo que se transfiere de coparticipación, menos lo que tengo que pagar de regalías, con las regalías por el bono que tenemos en dólares en deuda, y después de ahí para abajo se organiza todo lo que tiene que ver con los gastos de la provincia. Es muy clarita la cuenta. No, la verdad es que no preocupa eso, porque, a ver, hoy hay otras cosas muchísimo más graves que están sucediendo. O sea, la provincia tiene 27.000 millones de pesos mensuales de déficit operativo para la masa salarial. Sí. Calcula que le mande 3.000 al municipio de Ushuaia, 4.000 al municipio de Río Grande, no hacen la diferencia. O sea, hoy no tiene para pagar sueldo 27.000 millones de pesos. La provincia tiene una crisis estructural mucho más profunda. Y eso es lo que hay que abordar, eso es lo que sí preocupa. ¿Qué provincia, o sea, qué está sucediendo en el medio? Que no se toman las decisiones que se tienen que tomar, y qué provincia, de qué provincia hablamos si estamos en esta condición que es crítica. Estamos al borde del colapso de la economía provincial. Claro. O
sea, eso es lo que preocupa. Y yo creo que frente a ese escenario, poder tener un frente de conflicto cerrado con los municipios y tener a resguardo la obra social eran prioritarios. Por eso en esta sesión entraron esos dos temas, porque la obra social también tiene una herramienta para que sus fondos puedan ser enviados en tiempo y forma. Aportes y contribuciones estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Que la obra social está prendida a fuego. Entonces poder preservar eso, decir, bueno, la obra social va a tener sus fondos, no se le puede adeudar, también le da una herramienta a la obra social para poder reactivar las cadenas de pago y poder reactivar los servicios. Y eso para mí también era urgente en este contexto. Claro. Estamos hablando con la legisladora Victoria Boto, legisladora provincial por el PJ. Le decimos a Guadalupe que ya le vamos a pasar la pregunta a la legisladora, pero queremos ir agotando los temas. Cuestión de la reforma constitucional. Ya vamos a llegar al GLP, Victoria, que es un tema importante para los vecinos y las vecinas de la ciudad, vos bien lo sabés. El gobierno de la provincia plantea que la legislatura no puede frenar este proceso que ya está iniciado y que de hecho hay declaraciones del jefe de gabinete Jorge Canals planteando que la medida, o sea, la ley que votaron el 1 de mayo por 11 votos a favor, es inconstitucional y que no se puede tener el proceso de reforma. Vos sos abogada, ¿cuál es la lectura jurídica al respecto? La facultad de declarar la necesidad de la reforma es una facultad exclusiva de la legislatura. Y así como la declara, puede entender que no hay necesidad de reforma, también en cualquier momento del proceso. ¿En cualquier momento? En cualquier momento del proceso. Porque lo que dice el oficialismo es que no, que ya estamos como en un... Sí, sí. El proceso se lanza con la ley que sanciona la legislatura. Este no es un proceso electoral, este es un proceso constituyente. El proceso se lanza y empieza con la ley de la legislatura que declara la reforma. En el medio va a haber que evaluar, antes de que vos decidas suspender, abrogar o lo que fuere, qué derechos afectados hay para poder poner en equilibrio. Y en este caso ni siquiera está establecido el cronograma electoral. Es más, los que están en falta son ellos, sabiendo que había un dictamen positivo para abrogar la reforma, al otro día publican el decreto. Claro. Y en 2 oportunidades tuvieron 210 días para convocar y dejaron pasar 160, así que tan importante no era la reforma, siempre convocando a último momento. Bueno, y políticamente... Entonces, ahí hay algo que también es para evaluar la conducta del Ejecutivo. Si sabes que hay un dictamen y que el 30 se va a derogar la reforma, el 29 convocás y publicás el decreto. Sí. Nosotros tenemos la facultad, todavía no hay cronograma electoral, no hay hay una inscripción de frentes que vos podías decir, bueno, se vulnera el derecho de los partidos que inscribieron sus frentes electorales a participar. No sucedió nada de todo eso. Estamos en una etapa primigenia, todavía el proceso electoral en sí mismo ni siquiera comenzó y la legislatura entiende que no es necesaria hoy la reforma de la Constitución. Está dentro de sus facultades, completamente dentro de sus facultades. Y no solo el Ejecutivo está en falta, sino que además está en falta con la fecha de la convocatoria. Nosotros declaramos la convocatoria, nosotros no, porque yo no voté esta ley de origen, ¿no? Pero la legislatura declara la necesidad de reforma. En el artículo 4 le dice cuándo tiene que ser, porque el tiempo de cuándo tiene que ser también es una facultad de la legislatura. Entonces, cuando él marca, estamos en una situación anómala acá, ¿no? Porque la legislatura en ese artículo 4 le dijo 210 días, ¿no? Se frena el proceso electoral, se frena el proceso de convocatoria por una acción judicial. Se retoman los tiempos una vez que la justicia dice es válida la ley convocatoria. Entonces ahí empieza la discusión de cuándo debería ser, porque esos 210 días de la ley original ya transcurrieron. Claro, la justicia no le dio de nuevo 210 días. No, o sea, la justicia le dice la ley es válida. Sí. Bueno, él tiene que computar esos plazos. La justicia no da los tiempos. Por constitución, la que da los tiempos de la reforma electoral es el Poder Legislativo. Sí. ¿Qué tendría que haber hecho el gobernador una vez obtenida esa sentencia favorable? Enviar una nota o llamar a la legislatura o lo que fuere como consenso político para evaluar el nuevo tiempo de la reforma. Y eso no lo hizo en ningún momento. Entonces, también en esa situación anómala, cuando él dicta el decreto de convocatoria, nos quita a nosotros una facultad exclusiva nuestra, que es decir, cuándo, cómo y dónde tiene que ser la reforma constitucional. Claro.
Ahora, Entonces, ahí hay digamos, una situación anómala y situaciones extraordinarias que hicieron que hoy no se considere no necesario. Y fíjate que votaron todos los bloques de la legislatura, Gonzalo. sí, Solo bueno. Forja votó en contra. Ujú. Ahora, sí, bueno, y también hay un tema que es estos 8.000 millones que se pondrían a trabajar en pos de esta reforma que, bueno, ahora está de baja, pero ¿esa plata existe, está ahorrada? ¿Cómo es? No sé. Le pregunté al ministro de Economía, esa noche fue el ministro de Economía en la sesión, que andan algunos periodistas plantando dudas respecto de qué hace un ministro de Economía en la sesión. Funciona todas las sesiones. Ah, mira. Tenemos que abordar un tema, se convoca a algún funcionario. En este caso, recibimos a los vecinos que le quitaron el subsidio al gas, entonces lo convocamos al ministro de Economía para que nos dé explicaciones. Eso fue. Y de paso que estábamos hablando del subsidio al gas, mi pregunta fue, en ese contexto, ¿el gobernador a usted lo mandó a reservar plata para la reforma en el presupuesto? ¿Y qué te Sí, dijo? o sea, sí, pero no nos dijo cuánto ni de dónde. O Claro. sea, le dieron la orden que haga la reserva presupuestaria, pero todavía no saben nada de dónde va a salir. Con más razón, otro elemento más para decirte que estamos en una etapa muy primigenia con ese decreto, estamos en las condiciones de tomar una decisión como legislatura. Porque ni siquiera hay reservada partida en el presupuesto, ¿te imaginas? Tal cual. Pero sí tiene la orden de hacer una readecuación presupuestaria para contemplar los gastos de la reforma. Pero vos, Caro, calculá. 8.000 millones está calculado, yo no sé, Sí. pero digo, tenés sueldo de 15 convencionales, tenés el proceso electoral, los 15 convencionales no salen sin sueldo como los de Ushuaia, ¿eh? No, claro. ¿Por qué Salen no? con sueldo de legislador. ¿Por qué? ¿Por cómo está hecha la ley? Porque la ley no dice nada y el gobernador no tomó Ah, ninguna decisión, ok, no puso ok. nada en el decreto de convocatoria. Mm. O sea, nadie tomó la decisión de que sea ad honorem, la verdad. Entonces, tenés los sueldos, con las cargas sociales, con todo, o sea, el personal de la legislatura, que también queda abocado ahí, que también es un gasto, porque obviamente se le paga horas extras a los empleados para que puedan abordar esa situación que no tiene que ver con su cotidianidad, y así va sumando los gastos, y yo creo que sí, que podemos estar cerca de ese número. Y el mismo día que el gobernador convoca por Twitter a la reforma, ese mismo día los usuarios van a Gas, Austral y a Sartini, pasan la tarjeta y se encuentran con que les descontaron 200 kilos de gas. Que hicieron un ajuste del gas envasado al 50%. Decime si no es provocador también. ¿No? Es provocador. No puede estar convocando una reforma electoral para discutir cuestiones, insisto, institucionales, que las puede discutir en cualquier otro contexto, porque, a ver, el Partido Justicialista siempre tuvo vocación de reforma. Siempre. O sea, es un partido que no se ata a estructuras viejas, por decirlo de alguna manera, y es reformista por naturaleza. Pero en el contexto en el que vivimos es imposible pensar que 15 personas se vayan a encerrar en un cuarto a discutir cómo tiene que ser el vínculo entre la provincia y el fiscal de Estado. La verdad es que no, o sea, y ese mismo día le recortás y haces un ajuste del 50% a la gente que tiene gas envasado. Es una locura, una locura. Entonces, bueno, midamos costos, porque encima cuando le pregunto al ministro, bueno, ¿y cuánto se ahorran con este ajustazo al gas? 1.000 millones. Bueno. No, ¿De Bueno, no es ni cerca de las y la ¿De ley... verdad vas a hacer que la gente viva indignamente para ahorrarte 1.000 millones y te vas a gastar en la reforma lo que Sí. te vas a gastar? Entonces, terminó cerrando el círculo y terminó saliendo lo que salió. Deroguemos la reforma, suspendamos el decreto del gas, pongamos la ley de goteo y vamos. O sea, ya está, esto no se puede La tolerar, ¿no? Fue un poco la suspensión, reacción de todos. la suspensión de los decretos o resoluciones vinculados al gas es una suspensión por un plazo de tiempo. Sí, es hasta tanto la provincia dicte una nueva normativa, porque esa noche el ministro se comprometió a revisar la reglamentación que hicieron. Sí. ¿Cuál es el planteo de los legisladores? El Ejecutivo de la provincia quiso hacer una segmentación del subsidio al gas. Estamos todos de acuerdo que eso tiene que existir, que no se puede subsidiar al 90% a toda la población, no. Al 90% a quien lo necesita, es más, al 100% te diré que está en situación de indigencia, al 90% a quien más lo necesita,
Y sobre los que más ganan o más recursos tienen, bueno, pensar si tiene que existir el subsidio, no tiene que existir el subsidio o en qué condiciones, ¿no? Una segmentación para que haya algo justo y equitativo. Y esa segmentación que hizo el Ejecutivo agarró un mapa y lo pintó de colores. Sí, es territorial. Sí, pero aparte territorial, Gonzalo, es hicieron por zonas, pero Claro. pareciera que sin conocer el territorio, porque te toman como zona de servicios el barrio ecológico y te agarran a la cima. En la cima, chao, perdió todo lo subsidios porque está con el... Te perdemos. Te estamos perdiendo, Victoria. ¿Se escuchó? No, ahora se está perdiendo. Veníamos ¿Qué pasó? perfectamente bien y de Sí. repente, cuando empezaste ahí a me decir la escucha. cima, sí, a ver. Se fue para la cima. Bueno, el ecológico lo toman con servicios, ¿verdad? Sí. Bueno, a la cima también la toman con servicios, No. porque está al lado, no sé. No. Y son dos realidades distintas. Está mucho Si más no arriba. conocen los barrios de Ushuaia, sí, los conocen. Agarraron la más fácil, pintaron el mapa y chao. Entonces generaron una situación de injusticia re grande y de mucha preocupación para los vecinos que los recibimos esa noche en la sesión, que obviamente tenían razón. Entonces, cuando el ministro nos explicaba, no tenía razón de ser sostener esa reglamentación. Por eso decidimos entre todos suspender los decretos y la reglamentación, y que el Ejecutivo trabaje en una reglamentación que respete no solo criterios territoriales, sino también ingresos, cantidad de integrantes de la familia, bueno, varios factores que cruce para evaluar Sí. la cobertura del subsidio. Ahora, Victoria, ¿no? pero entonces el ministro reconoció que esa normativa que ellos largaron ahora hace poquitas semanas, digamos, era incorrecta, Apresurada. no estaba bien hecha, algo por el negaba. estilo. Primero negó. Primero negó que eso pasara. Sí. No. Yo recibí a 10 vecinos, me dijo el ministro, o sea, 10. no sé, ¿Por qué cuántos no recibió? vecinos tienen acceso al ministro de Economía de la provincia. Ujú. Si quiere, le cuento la cantidad de vecinos que no, y que están afectados directamente con esta medida, y después terminó accediendo a que sí, bueno, que tenían que hacer como un corte generalizado, y después en todo caso que la gente se acerque a las oficinas a pedir la revisión del temperamento. Digo, pero eso es materialmente imposible, ministro, estamos en invierno. Si la persona tiene que ir a Camusi a decir, yo no estoy conectada a la red de gas, esa certificación de Camusi ya no se pide en las oficinas de Camusi, se tiene que enviar un mail, no sé cuánto demora, la gente tiene 200 kilos, sabemos que le dura 2 semanas, y usted va a tener abarrotadas las oficinas pidiendo revisión del temperamento, y la gente tiene 15 días, después se queda sin gas. Es En loco 15 de un días, usted me gobierno, dice, supuestamente progresista también, que haga que los vecinos tengan que ir con, no sé, papeles Tremendo. que demuestren Sí. que están mal económicamente, ¿no? Claro, hola, señor Estado, yo soy pobre, Claro. ¿no? Esa es estigmatizante. Ahora, Pero Victoria- digo, si usted me dice que en 15 días atiende a los 6.000 vecinos de la provincia que reciben el subsidio al gas, perfecto. No, obvio, Claro. ¿quién puede atender? Hubo una, Entonces, suspendemos y que hagan una nueva reglamentación, porque no se puede así. bueno, hubo una nueva reunión, hubo una reunión del gobernador Melella con vecinos del barrio de Andorra. Eso generó también que otros vecinos de otros barrios hicieran una carta abierta dirigida al gobernador y a los legisladores. No sé si te habrá llegado, si no seguramente te llegará en las próximas horas, pero una de las cuestiones que le cuestionan, parece cacofónico lo que estoy diciendo, al gobernador es que él está planteando, o el gobierno está planteando, que por lo menos en el caso de Andorra van a ser los propios vecinos los que hagan el propio relevamiento y le lleven la información a las autoridades. Entonces, el gobierno de la provincia, en esta nueva reglamentación que tendría que hacer a partir de la suspensión de la legislatura, ¿no tendría que ser el propio gobierno el que, con todos los agentes que debe tener en el Ministerio de Desarrollo Social, saque a la gente a la calle a hacer los relevamientos? Todo militante, si querés Obvio. también. Obvio, debería ser el gobierno, que ya debería, a ver, de septiembre del año pasado que ellos vienen diciendo que van a hacer un relevamiento. Sí, claro, por eso. Eso cuando te digo de provincia en piloto automático es eso, ¿viste? Y después las respuestas son no hay plata. La verdad que a mí, de un sector político nacional y popular, me genera escalofríos esa frase, digo, que estamos para eso, para pensar cómo acompañamos a la gente frente a un modelo nacional que nos está destrozando. Entonces la opción no puede ser, listo, no hay plata en la caja de policía, estos nos cobran. Listo, no hay plata para el gas, todo esto no tienen subsidio. No puede ser esa la respuesta, es la fácil. Es lo que vos decís, hay que armar un esquema. Aparte, hoy es muy fácil también obtener información rápida
de los ingresos de la familia. Hay datos por para ejemplo. cruzar por todos lados. Hay datos para cruzar por todos Claro. lados. Entonces, agarrar la lista de la familia, cruzar ingresos, una vez que tengas ingresos, podés segmentar y poner la prioridad de los relevamientos. Entonces, decir, bueno, a ver, esta población no tiene ingresos. Y alguien que te declarado. puede dar, aparte, las zonas claves es la DPE. La DPE perfectamente que tiene dados también muchos postes de luz en lugares que son muy recónditos y ahí es como medio el huevo y la gallina. Fuiste a llevar un poste de luz a la Loma del Traste Tal cual. y hay gente que todavía no puede acceder ni siquiera al agua, es medio raro, es como todo contradictorio, ¿no? Pero bueno, ¿puedo preguntar algo más? Por favor, pero meta el... Claro, hay que meter la cuña, Hay que meter porque la si cuña. no la cosa se hace un poco extensa. Bueno, sigue el acampe de los docentes en la puerta de la legislatura y la verdad que está muy complicado. La legislatura debería intervenir directamente en la paritaria ante, bueno, No. ante No. esta falta No, de nosotros previsibilidad, que es un poco lo que dijiste en otras oportunidades, hablando un poco de cómo trabaja esto el gobierno provincial. No, en la paritaria nosotros no podemos intervenir, eso sí es un ámbito así exclusivo del gobierno de la provincia. Lo que sí podemos es discutir una ley que le otorgue mayores recursos al área de educación en este contexto crítico, ¿no? Y bueno, nosotros presentamos con 7 legisladores un proyecto de ley de financiamiento educativo, porque el sindicato había presentado uno en su momento que generaba nuevos impuestos para un fondo específico de educación. Ese no tuvo los consensos, ya perdió estado parlamentario. Después el gobierno presentó uno que es una declaración maravillosa de deseos, pero que en lo concreto no tiene nada porque tiene las regalías el producido de las ganancias del hidrógeno verde. ¿Vos viste el hidrógeno verde acá? No. No, bueno, entonces nada. El producido del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es de los municipios y está suspendida su aplicación hasta fin de año, así que ya un recurso que no y un porcentaje de fondos específicos que se vayan a crear. Ah. Todas ilusiones, ¿no? A futuro. Entonces ese proyecto no va a caminar, porque ese proyecto es presentar algo por presentar algo. Nosotros con 7 legisladores presentamos un proyecto para asignar recursos, reasignar recursos, pero bueno, no tuvimos los votos necesarios esa sesión porque el ministro de Economía, cuando vino a la Comisión 2 que tenía que responder varias cosas, terminó la ley de goteo, se levantó y se fue de la comisión. Entonces nos quedamos en el aire porque queremos conocer la ejecución de todos los fondos de afectación específica que tiene la provincia, ¿no? Y poder tener la información económica desagregada. Una vez que tengamos eso, avanzamos con el tratamiento del financiamiento educativo. Eso sí podemos hacer, sacar una ley que fortalezca la educación en este contexto, pero la paritaria es una cuestión del Ejecutivo. Claro. Victoria, gracias por tu tiempo, muy amable en atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. La